Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Es una tristeza que no lo podamos hacer en presencial. Ante todo, quiero agradecer a Reinaldo y a Carlos la oportunidad de habernos brindado para poder participar en este simposio. Estoy además muy contento que el ROM Board aprobó el programa y somos unos de los sponsors de estas pláticas. Entonces, mi título es para hablar de tratamientos más personalizados en pacientes con trastornos digestivos funcionales, que es de lo que yo voy a hablar. Tengo dos disclosures. Tengo yo dinero de la compañía Allergan y soy consultante de la compañía IHS. Ninguno va a influir. Entonces, los objetivos de mi plática hoy es poder discutir una aproximación un poco más dirigida para el tratamiento de los problemas funcionales gastrointestinales, que como ustedes saben, estamos migrando el nombre a los Disorders of Gut-Brain Interactions o DGBIs, que es el nuevo término que se está utilizando. Estamos tratando de no utilizar el término funcional. Y para poder hablar de cosas un poquito más enfocadas y más especializadas en estos padecimientos, claramente hay que entender un poco más la patofisiología y ver si hay biomarkers que nos permitan dar un tratamiento más personalizado. Y esto es de lo que yo voy a tratar de platicar en esta plática. Como ustedes saben, de acuerdo a Roma 4, estos son los trastornos funcionales digestivos. No necesito repetirlos, todos ustedes los han visto, pero como ustedes saben, influyen desde el esófago hasta el ano recto y están divididos por edades. Por lo pronto, esto es una cosa que probablemente va a cambiar para Roma 5. Y el problema de estos padecimientos es que además de que son muy comunes, de que tienen muchísima influencia en el tratamiento y en el diagnóstico y en el costo, el diagnóstico y tratamiento siguen siendo complicados debido a que son muy heterogéneos. Es decir, hay muchísimos pacientes que no claramente pertenecen a un grupo o al otro. Y como ustedes saben, estos son diagnósticos basados en síntomas y se han metido como en cajones. Y en los cajones son creados por expertos y validados, pero los pacientes no leen los libros. Entonces, un cajón no les queda a todos. Y como sabemos todos, los pacientes pueden cambiar de un cajón al otro a lo largo de su padecimiento. Muchos pacientes no tienen los criterios completos, ya que Roma fue diseñado para hacer estudios de investigación y pruebas de ensayos clínicos de medicamentos. Entonces, son muy estrictos, pero hay muchos pacientes que todos tenemos que claramente tienen el sabor de problemas funcionales, pero si uno es estricto con Roma, no serían incluidos en el diagnóstico. Además, como les explicaba, no solo cambian de patrón, sino que tienen muchísimos pacientes que tienen más de un padecimiento. Es común ver niños con intestino irritable y dispepsia funcional. Y el problema que existe es que la patofisiología no está muy clara. Y entre más sabemos de la patofisiología, más tratamos de subdiferenciar estos pacientes para poder darles un mejor tratamiento. Y complicando la situación de estos, tenemos muchísimos lo que se llama el overlapping pain conditions, es decir, pacientes que tienen otros síntomas no gastrointestinales como la migraña, el marearse, el POTS, problemas reumatológicos que hacen que este tipo de padecimiento sea más complicado de tratar. Entonces, el sueño siempre es, podemos tratar de identificar a los subgrupos de pacientes y definirlos un poco más. Como ustedes saben, Roma ha tratado de hacer esto y tenemos lo que se llama el MDCP, que es una manera de clasificar a los pacientes tratando de proporcionar mejores tratamientos. Y en esta clasificación hay categorías, como pueden ver desde la categoría A la E, que es el diagnóstico de Roma, la B es los subtipos, como si fuera IBS-C o IBS-D. La categoría C habla de cuál es el impacto personal, cómo estamos funcionando. La categoría D es los problemas psicosociales. Pero la categoría que más se ha enfocado y que más ha cambiado es la categoría E. Hay la tendencia de buscar anormalidades fisiológicas, específicamente biomarcadores, que nos permitan entender el tipo de padecimiento y hacer un tratamiento un poco más específico de esto.
Esto es decir, esto es completamente un cambio en el paradigma. Algunas personas lo han mencionado como la organificación de los síntomas funcionales. Organificación no es una palabra que a mí me gusta, pero claramente al estudiar biomarcadores estamos tratando de ver si hay patrones más importantes y estudios que podemos hacer para poder identificar mejor a los pacientes y darles un tratamiento más personalizado. No hay duda de que el campo está moviéndose a que primero el diagnóstico debe ser positivo, es decir, no es un diagnóstico de exclusión. Y esto es una cosa muy, muy importante. No necesitamos hacer una colonoscopía para decir que el paciente tiene intestino irritable. No es un diagnóstico basado en la presentación clínica, pero sería muy útil hacer y tener biomarcadores que nos permitan facilitar la explicación a las familias y poder hacer un diagnóstico más específico. Entonces, un biomarcador es aquella cosa biológica que podríamos medir, evaluar y hacerlo repetido para indicar si los procesos biológicos son normales o anormales, o si hay un proceso patogénico, o si puede haber un mejor proceso farmacológico a una intervención terapéutica. Y esto es lo que el campo está tratando de elucidar en los pacientes con trastornos funcionales. Estos biomarcadores, si se pudieran encontrar, tienen el potencial de dar un tratamiento más individualizado, que es lo que yo quiero enfocarme hoy. Además, no todos los biomarcadores son accionables, es decir, yo puedo encontrar un biomarcador que no tiene ningún tratamiento específico hoy, pero la pregunta es, ¿hay biomarcadores que son accionables y que nos van a permitir dar un tratamiento más específico? Y entonces de esto vamos a platicar ahorita. La idea es que queremos dar un tratamiento más personalizado a los pacientes con problemas funcionales, entendiendo mejor los mecanismos que resultan en los síntomas y dar un tratamiento más enfocado a la patofisiología de cada persona. Entonces voy a empezar desde arriba para abajo. Escogí algunos padecimientos que claramente tienen unos biomarcadores que se han discutido en la literatura, particularmente de adultos, pero también en niños, y voy a mostrar cuál es lo que sabemos hoy en día. El primero, que es la pirosis funcional, es decir, en niños, hasta hoy en día el Functional Heartburn no es un diagnóstico Roma 4, pero va a ser Roma 5 ya que está muy bien descrito. Es un padecimiento que los pacientes parecen tener reflujo gastroesofágico y pirosis, pero está relacionado a la percepción. ¿Cómo podemos llegar a esto? Este es un padecimiento funcional que no se puede dar un diagnóstico sin un biomarcador, como es la impedancia esofágica. Como hoy sabemos, de acuerdo a las definiciones, utilizando la impedanciometría o la pH-metría, podemos clasificar a los pacientes con pirosis y síntomas de reflujo en cuatro grupos principales. Claramente los que tienen esofagitis erosiva, esos no estamos discutiendo, pero llegamos a los pacientes que tienen todo el esófago normal. Tenemos a los pacientes que tienen reflujo esofágico no erosivo, los que tienen hipersensitividad al reflujo y los que no tienen reflujo y tienen la percepción del reflujo. Y de acuerdo a la pH-metría y impedanciometría, podemos clasificar estos pacientes. Aquí pueden ver, los pacientes con reflujo no erosivo tienen aumento en la cantidad del reflujo. Los pacientes con hipersensitividad al reflujo tienen reflujo normal, pero tienen asociación con los síntomas. Y los pacientes con reflujo funcional, la pirosis funcional, tienen todo negativo aunque tienen los síntomas. Es decir, en este particular diagnóstico de Roma, utilizar la impedanciometría y pH-metría es una cosa importante de biomarcador que nos permite hacer la diferencia. Aquí están viendo nuestros propios estudios. Cuando ustedes hacen eso, pueden ver que de los pacientes con reflujo intratable que nosotros vimos en mi división, 44% tenían pirosis funcional, 27% no erosiva y 27% sensitividad al ácido y 2% al no ácido. Y lo importante es que el tratamiento de estos pacientes es diferente. Estos pacientes no se tratan con inhibidor de la bomba de protones. Estos pacientes se tratan con quitar el dolor por medio de la neuromodulación. Si seguimos abajo, tenemos la dispepsia funcional y como ustedes saben, la dispepsia funcional tiene el síntoma de que uno se llena muy pronto, hay saciedad rápida, hay dolor epigástrico
o ardor epigástrico, y en general se ha mostrado que está relacionada a problemas de vaciamiento gástrico y de acomodación, y se ha sugerido que podemos utilizar los estudios de acomodación o de vaciamiento gástrico para poder diferenciar estos pacientes y además diferenciarlos claramente del grupo de gastroparesis. Bueno, ¿cuál es la literatura que hoy sabemos? Bueno, lo primero que sabemos es que el estándar de oro de vaciamiento gástrico no está muy bien validado en niños y tiene algunos problemas. Aquí están viendo los dos estudios más importantes, pero lo que yo les quiero recalcar, aquí pueden ver cómo hay pacientes que no, a pesar de todo, siguen teniendo anormalidades a diferentes horas, por ejemplo, a la primera y la segunda hora, que se normalizan a la cuarta hora, o normales al principio, que luego se vuelven anormales a la siguiente hora. Y hoy sabemos que hay padecimientos, particularmente los aerodigestivos, que están más relacionados a la primera hora. Pero si tomamos el estándar de 4 horas y decimos, bueno, podemos asumir que el estándar de 4 horas es el estándar correcto, ¿qué tan útil es para diferenciar a los pacientes de dispepsia funcional de aquellos con gastroparesis? Y estos son los datos. Lo que quiero, aquí tienen 4 artículos que muestran que no hay correlación entre los síntomas y el vaciamiento gástrico. Aquí están viendo las gráficas. Entonces el mensaje es que no puedo yo utilizar un vaciamiento gástrico para diferenciar cuáles son los pacientes que tienen dispepsia funcional. Y esto lo quiero recalcar, porque yo veo muchos pacientes que lo que tienen es un problema de funcional y fueron diagnosticados como gastroparesis por tener alteraciones en el vaciamiento gástrico muy leves y acaban con alimentación parenteral, gastrostomías, yejunostomías. Entonces, en general, hoy en día, sí sabemos que el overlap es tal que inclusive hoy se dice que dispepsia funcional y gastroparesis son partes del mismo espectro, que es un concepto nuevo y que está debatido todavía. Entonces, desde el punto de vista funcional, en general, sí quiero recalcar que hemos dividido, y los adultos lo han validado, al vaciamiento gástrico en grupos donde hay desde severo hasta muy bajo, muy leve problemas del vaciamiento gástrico, y que de veras categorizar al paciente como un problema motor como la gastroparesis debe hacerse únicamente cuando hay problemas moderados de vaciamiento gástrico, es decir, más del 35% de retención. Es decir, que aunque el estándar es 10%, pacientes que claramente son dispépticos con un vaciamiento de 15% no deben ser diagnosticados como un problema motor. Entonces, la conclusión es que el vaciamiento gástrico no nos permite ser un biomarcador útil para decidir quién tiene dispepsia funcional y quién no tiene. Un nuevo cosa que está apareciendo es la eosinofilia duodenal. Está surgiendo como un marcador de la dispepsia funcional. Aquí están viendo los estándares del doctor Tali, y no hay estudios todavía, pero en general se está tratando de validar si es que podemos diagnosticar a los pacientes con dispepsia funcional basados en la cantidad de eosinófilos que tienen en el duodeno. Mi impresión es que a la larga puede haber un subgrupo, pero que el problema es otra vez sensorial, y desgraciadamente no tenemos un biomarcador sensorial. La otra cosa que se está haciendo mucho es hacer el endoflip, que ya han oído ustedes hablar del píloro. Y el endoflip del píloro, hay sugerencia que sí nos permite diagnosticar de acuerdo a la función pilórica pacientes que tienen dispepsia funcional. Aquí están viendo este píloro, se abre mucho, tiene distensibilidad normal, con el píloro de la gastroparesia, que son muy chicos. Entonces es posible que a la larga podamos tener el endoflip con un biomarcador que nos permita claramente diferenciar a los dos grupos de pacientes. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los siguientes años, ¿no? Voy a seguirme hacia abajo. Tenemos ahora, hay muchísima controversia en adultos y recientemente en niños. Bueno, un biomarcador de los estudios de constipación es lo que llamamos la disfunción del piso pélvico. Y en adultos, en todos los algoritmos, este es lo primero que sale. En niños es muy controversial, y debido a que muchos de ustedes hacen manometría no rectal y estudios de expulsión, sí quiero ver cuál es la evidencia de que si yo hago una manometría en un paciente con constipación
con o sin dolor y veo disinergia del piso pélvico, estoy encontrando un biomarcador que me permite dar un tratamiento más específico. Si ustedes ven los estudios en niños, la manometría no rectal puede demostrar problemas de defecación, de disfunción pélvica en 40-50% de los niños, y no quiero volver, no hay estudios en niños normales, no sabemos de acuerdo a la edad y la técnica varía. Y eso sí quiero recalcarlo, hoy en día que todos estamos haciendo manometría de alta resolución y algunos están haciendo manometría de alta definición, que la prevalencia de problemas pélvicos con los nuevos catéteres en pacientes voluntarios adultos normales es altísima. Aquí están viendo ustedes 80% de los normales, es decir, muchísimas personas tienen disinergia con las nuevas técnicas, entonces hay que tener mucho cuidado antes de que diagnostiquen con estudios de manometría de alta resolución el problema del piso pélvico. Bueno, si lo diagnostico, bueno, ¿le puedo dar tratamiento específico? Sí, aquí están viendo el estudio de biofeedback. El estudio de biofeedback claramente puede cambiar los problemas de defecación, pero les traigo lo más importante, pero esto no hace ninguna diferencia en la respuesta al tratamiento. Es decir, no hay ninguna evidencia hasta hoy en niños que dando bioalimentación simple y quitando los problemas de defecación, nosotros podemos quitar la constipación de estos pacientes. Moviéndonos para abajo, tenemos el síndrome de intestino irritable con constipación. Como pueden ver, hay muchísimos estudios para tratar de diferenciar cuáles son los pacientes que tienen constipación o no constipación, pero sí quiero decir que la evidencia es muy clara. Pacientes con intestino irritable con constipación, la mayoría, aquí están viendo ustedes, solo el 12% tuvo tránsito anormal. La mayoría de los pacientes tenían un tránsito normal. Claramente pacientes con intestino irritable, diarrea, tuvieron un tránsito acelerado. Entonces, de nuevo, buscar un biomarcador que nos demuestre que el paciente con intestino irritable y constipación tiene un tránsito anormal no es un biomarcador para diferenciar estos pacientes. ¿Por qué? Porque este es un estudio prospectivo donde se ha mostrado, como pueden ver ustedes, todos son pacientes con intestino irritable. Hay problemas psicológicos, problemas de hiperalgesia y problemas de tránsito, y aquí están viendo el overlap. Únicamente este es el grupo pequeño de problemas de tránsito, 102 de 227 pacientes. Aquí están viendo muy baja incidencia y hay muchísimo overlap. La mayoría de los pacientes no tienen problemas de tránsito intestinal. Sí. Siguen ustedes ven que las Roma 4 dice que si el paciente con constipación y dolor abdominal pediátrico le dan un tratamiento para quitar las evacuaciones, hacen un clean out que se llama, y el dolor no se quita, esos son los pacientes que probablemente tienen intestino irritable. Esa es una cosa que es muy clara, pero en general, en mi experiencia, es una cosa que la gente no continúa. Estoy mostrándoles aquí un estudio que acabamos de acabar con los pacientes que llegaron a nuestra consulta, 154 pacientes con dolor abdominal, 35% tuvieron más de un clean out, 15% más de 3 clean outs, y vean los diagnósticos. No tenían nada que ver con constipación, ni porque a la gente con dolor, la tendencia del pediatra y el gastro es hacer una radiografía, diagnosticar constipación y darles un clean out. Y aquí están viendo cómo si tienen constipación, claramente la mitad respondió al dolor, pero todos los demás pacientes, a pesar de los clean outs, no respondieron. Es decir, los tratamientos, la presencia de tránsito anormal y evacuación y demasiada heces en las placas no es un buen biomarcador para ver quién tiene intestino irritable. Pero si entendemos la patofisiología de estos, podemos ver que podemos dar un tratamiento más específico. Hoy en día sabemos cambiar la absorción, como es el tenapanor, el ubiprostol, la linaclotida o el plecanatida, que no voy a hablar más de esto. Podemos cambiar la peristalsis, aquí están viendo de acuerdo a su receptor, dando prucolapida. Podemos cambiar la sensación utilizando los antidepresivos. Entonces, todos estos mecanismos, si ustedes pudieran entender más qué está pasando, podemos tratar más a los pacientes. Y finalmente, hoy inclusive hay medicamentos que inducen diarrea que se han utilizado. Es decir, el mensaje es, no hay un biomarcador perfecto, pero si entienden la patofisiología de cada paciente, el tratamiento puede ser más específico. Donde sí ha habido muchos cambios es en el intestino irritable con diarrea.
Como pueden ver, hoy en día sabemos que hay 1% de pacientes con intestino irritable que tienen diarrea por ácidos biliares. Y les quiero recordar que los ácidos biliares se reabsorben en el ileum. Si no se reabsorben, estos pueden producir ácidos biliares en la evacuación y diarrea. Y que hay hoy 2 biomarcadores, uno en el suero, el C4, que es una medición indirecta de la síntesis de ácidos biliares, y el FGF19 que nos permite ver si hay una bioalimentación. Y se ha mostrado en adultos que elevaciones del C4 y disminución en el FG19 se correlacionan con ácidos biliares, con diarrea de ácidos biliares. Nosotros acabamos de terminar un estudio donde de hecho validamos que en pacientes pediátricos esto también existe. Aquí están viendo los niveles de C4. Pueden ver que los niveles de C4 fueron claramente mayores en pacientes con intestino irritable y diarrea, que se correlacionó con más ácidos fecales en las evacuaciones. El FGF19 no fue sensitivo, es decir, hoy en día lo que yo utilizo clínicamente es el C4, que ya se puede hacer comercialmente en Estados Unidos, ya que hacer las heces es muy complicado. Me van a decir, bueno, aquí están viendo nuestros datos, 20% de nuestros pacientes, es decir, un paciente con intestino irritable y diarrea, si ustedes pueden diagnosticar problemas de problemas de ácidos biliares, le dan un tratamiento personalizado directamente a esto. Si ustedes ven, van a decir, bueno, ¿por qué importa? Importa porque este es un estudio del doctor Camilleri publicado en adultos, donde básicamente mostró que si ustedes les dan secuestradores de la bilis a pacientes sin categorizarlos, 25% responden. Pero si ustedes demuestran que el paciente tiene diarrea por ácidos biliares, la respuesta es de hasta un 75%. Es decir, aquí sí se ha mostrado que el diagnóstico y el biomarcador es muy útil en el tratamiento. Finalmente, vuelvo a lo mismo, la patofisiología. Si el problema es en el plexo mientérico, ustedes por aumentos en los opioides y en otras cosas, pueden ustedes cambiar cómo funciona el plexo mientérico para, por ejemplo, dando loperamida, que va a inhibir va a inhibir la motilidad y va a ayudar a la absorción de agua, o inclusive sabiendo que mucho de la secreción es mediada por la serotonina, pueden ustedes utilizar inclusive receptores del 5-HT3 como la ondansetrona en pacientes con diarrea. Y aquí están viendo los otros biomarcadores. Ha habido mucha discusión si pueden ustedes dar rifaximina como para sobrecrecimiento bacteriano, y aquí están viendo que no hay ninguno que haya funcionado como un buen biomarcador. Entonces sí quisiera yo terminar diciendo que sí hay biomarcadores, muchos biomarcadores son accionables, pero la mayoría no están todavía validados, a excepción de la impedancia, a excepción de la medición de ácidos biliares, y el vaciamiento gástrico nos va a ayudar para realmente distinguir a los pacientes con gastroparesis más severa. Entonces sí quisiera sumarizar que está en general el campo moviéndose a los diagnósticos basados en síntomas y a tratar de estudiar los mecanismos para tratar de ver si hay biomarcadores o tratamientos más individualizados que nos permitan dar un mejor tratamiento a los pacientes. Muchas gracias.